buenos días, soy Rodrigo Fernández y soy vuestro guía de Conocer Madrid. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues que quizá os resulte bastante novedoso para muchos de vosotros. Concretamente vamos a hablar de uno de estos personajes famosos del viejo Madrid, pero del viejo Madrid de la época islámica, ¿no? De la época de la fundación. Se trata de un personaje que se le conoce, por lo menos a través de las enciclopedias, como Maslama, Maslama el madrileño, ¿no? Es un personaje que, bueno, que nació en Madrid como unos 100 años después de que fuese fundada, en torno al año 950, no se sabe la fecha exacta. Destacó mucho como astrónomo y, por supuesto, cuando hablo de astrónomo no quiero decir que estuviera especializado en astronomía, sino que es un personaje polifacético, un polígrafo, ¿no? Escribió acerca de muchas materias, lo cual era muy habitual en los sabios de la Edad Media. Su influencia en el mundo islámico es, por lo menos en el mundo cultural y la ciencia islámica de la Edad Media, es sobresaliente, pero además también influyó poderosamente desde que fueron traducidas algunas de sus obras en el siglo XIII, por ejemplo, por Alfonso X el Sabio, me refiero en el entorno de Alfonso X. También fue famoso en Europa, ¿no? En el mundo de la cristiandad, ¿no? Este personaje pues se llamaba, voy a tratar de leeros el nombre árabe, se llamaba, vamos a ver, Abul Qasem Muslimahtun Ben Ahmed el Mahritiyi. Ese es el nombrecito. Nosotros le llamaremos Maslama el madrileño, ¿no? Ya dije que nació como en torno al 950. En esa época, pues Madrid formaba parte, Madrid, que bueno, se llamaba Mashrid, formaba parte del Califato de Córdoba, era una pequeña villa de frontera, tenía una fortificación, un alcázar y una ciudadela, lo que llamamos la Almudaina, lo que se llamó la Almudaina, y que bueno, la iglesia, la catedral de la Almudena, pues es un recuerdo de ese lugar. Y constaba también de una madina, o sea, donde vivía la gente, que se extendía pues hasta la plaza de la villa, desde allí, desde la zona donde está actualmente la Almudena y el Palacio Real, hasta, bueno, la plaza de la villa, la plaza de Ramales, la plazuela de Santiago, incluso la plaza de Isabel la Católica, allá al lado de la ópera, ¿no? Del Teatro de la Ópera. Era un Madrid pequeño, esa era la zona concretamente que habitaban los musulmanes, porque los mozárabes, o sea, los cristianos que vivían en Madrid en aquella época bajo dominio musulmán, pues vivían al otro lado del arroyo de San Pedro, ¿no? En una zona un poco más alejada. Este Madrid es un Madrid ante todo militar, de frontera, de lugar desde donde se hacen, incluso en la época del propio Maslama, se hacen expediciones militares, las famosas aceifas, para saquear a los reinos cristianos o intentar destruir sus lugares de repoblamiento, de asentamiento, ¿no? Entonces, bueno, Maslama nace ahí, en esa Madina, y pasa unos años, pocos años en Madrid, porque él se va para Córdoba, ¿no? Que era la capital del califato en esa época en que él nace en manos de Abderramán III, y es la época de máximo esplendor de ese estado, el califato andalusí de Córdoba. Y bueno, él vive ese auge, ¿no? De hecho, desenvuelve su actividad cuando Córdoba es la ciudad más grande de Occidente, una de las más grandes del mundo, que podría compararse solamente pues a Bagdad, a la capital del Imperio Chino, y a Constantinopla. Y bueno, es un centro cultural de primer orden, ¿no? Donde, por ejemplo, el hijo de Abderramán III pues va a tener una biblioteca de 400.000 volúmenes, por ejemplo. Esos son
palabras mayores en la Edad Media, donde cualquier biblioteca en Europa Occidental pues tendría 2000 o 3000 volúmenes, imaginaros tener 400.000, ¿no? Entonces, Maslama se va a Córdoba y allí pues recibe lecciones de matemáticos y astrónomos, conocemos los nombres de algunos de sus maestros, hasta que él finalmente se dedica a enseñar también astronomía y a realizar, por supuesto, observaciones de tipo astronómico. Tenéis que saber que la astronomía y la astrología en esta época son inseparables. No, o sea, hoy en día la astrología es una pseudociencia, pero en aquella época pues se consideraba indisolublemente relacionada con lo que hoy llamaríamos astronomía, pero además se consideraba una ciencia, ¿no? ¿Cuál era la utilidad de la astronomía, astrología en el mundo andalusí? Bueno, pues la astrología y la astronomía tenían mucha importancia para el mundo islámico. En el Corán, por ejemplo, Mahoma menciona en cantidad de ocasiones las estrellas, el sol, la luna, o sea, los astros son importantes, pero además saber el futuro, poder averiguar cuál va a ser el futuro, es fundamental para muchos gobernantes islámicos en la época, y todos poseen su astrólogo particular, ¿no? Una costumbre que también existía, por supuesto, en el Imperio Romano, y también en el mundo cristiano se va a extender, ¿no? Aunque en el mundo cristiano hay ciertas reticencias a la astrología de este tipo, ¿no? Pero la astrología se enseñaba igual en las universidades europeas a partir del siglo XIII, porque formaba parte del pensum de medicina. Las medicinas se elaboraban teniendo en cuenta influencias astrales, influencias planetarias. O sea, ese es un mundo muy diferente al actual, ¿no? Digamos, la astronomía de aquella época, pues la astronomía, astrología era una disciplina bastante diferente. Bueno, Maslama se hace experto en ello, y las bases de las que parte él y en realidad todo el mundo islámico son las bases del mundo grecorromano, ¿no? Básicamente, digamos que, por ejemplo, la obra de Claudio Ptolomeo, que es un escritor romano de Alejandría del siglo II, pues se convierten en las obras de cabecera para explicar el cosmos, la idea de, bueno, de que la Tierra es el centro del universo, como fue durante siglos para la ciencia, y bueno, la idea de los planetas, las estrellas, etcétera. Ptolomeo tiene varias obras, el Almagesto es la más importante, y hay otra que se llama el Planisferio. Las dos las estudió Maslama. De hecho, Maslama realizó traducciones de esas obras y las comentó, ¿no? Esa es una de sus aportaciones. Después también hizo sus propias observaciones, por ejemplo, en el año 979, cuando él tenía 29 años, observó, por ejemplo, la estrella Regulus, ¿no? Y a partir de esa observación, él elaboró pues toda una serie de, digamos, de cálculos matemáticos para realizar un mapa estelar del cielo, ¿no? Las obras que él trabajó de este personaje de Ptolomeo, ¿no? En esas obras, por ejemplo, fue apoyado por algunos de sus alumnos, porque tuvo muchísimos alumnos que fueron astrónomos, sabios de un montón de disciplinas, que luego esparcieron las ideas de Maslama y tuvieron una importancia capital, por ejemplo, en el desarrollo cultural del siglo XI, cuando se derrumba el estado andalusí, el califato cordobés, y surgen los llamados reinos de taifas, ¿no? Aparte de estas cuestiones astronómicas y astrológicas, pues también es muy conocido Maslama por sus obras sobre matemáticas, que en aquella época se descomponían en aritmética y geometría, y obras además muy prácticas, ¿no? Tratados relacionados con matemáticas, podríamos llamar hoy en día fiscales, matemáticas relacionadas con el comercio. O sea, escribe tratados para el uso de las personas en las profesiones de la época que requerían pues ese tipo de conocimientos y destrezas, ¿no?
escribió por lo menos 2 tratados que tocan esos temas. También escribió sobre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, dejadme echar un vistazo para recordar un poco los nombres. Bien, también escribió, por supuesto, era indispensable, eh, un tratado sobre cómo construir, es un pequeño tratado, sobre cómo construir astrolabios. Los astrolabios eran un instrumento precisamente que se utilizaba para cálculos y la observación de las estrellas, ¿no? Y de los planetas en el cielo, ¿no? Este tratado del astrolabio, pues la verdad, pues tuvo bastante trascendencia, aunque bueno, no era ni el primero ni nada de eso. Y también escribió obras relacionadas con cuestiones pues, que hoy en día se nos antojarían menos científicas, pero en aquella época formaban parte del conocimiento y de las ciencias de cualquier persona estudiosa, porque realmente la idea de la hiperespecialización que hoy tenemos, eso es algo ausente en el mundo medieval y en el mundo del Renacimiento, ¿no? Donde el saber era muy amplio, ¿no? Y además interrelacionado. En este caso, bueno, tenemos que se conservan un par de obras que se le atribuyen a Maslama, pero se duda mucho de que sean de él, ¿no? Porque aparecieron después de su muerte. Se trata, bueno, de una obra de alquimia, un tratado de alquimia, ¿no? Que, bueno, en fin, habla pues de las cosas que trataban de los alquimistas, ¿no? La búsqueda del oro. Toda la filosofía alquimista pues trata de alguna forma de perfeccionar los metales. Ellos consideraban que los metales, en la ciencia de la época consideraba que los metales también nacían, crecían y se iban transformando a través de un espacio de tiempo enorme como si fueran seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, la búsqueda del oro, de la piedra filosofal, la búsqueda de remedios, elixires, panaceas para curar todo tipo de enfermedades, incluso la búsqueda de la inmortalidad hace que la alquimia se convierta en una disciplina, pues, mística incluso, ¿no? Entonces, bueno, él escribió un tratado al respecto, concretamente este tratado se llama, a ver, El rango del sabio. El rango del sabio, eso es el título de la obra. Está, bueno, aparece como de él, pero en realidad pues se supone que no era de él porque aparentemente apareció como un año después de su muerte, la primera, se supone, ¿no? La primera referencia quizá. Y también escribió un tratado sobre magia. La magia era algo también importante en la época, aunque podía estar perseguida en ocasiones. Pero este tratado se llama El objetivo del sabio, en castellano, ¿no? Y fue traducido por Alfonso X el Sabio, por el grupo de traductores de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, aproximadamente entre 1252 y 1256. Lo tradujeron con el nombre de Picatrix, que se convirtió pues en un libro de absoluta referencia en Europa hasta la Edad Moderna, incluida, ¿no? O sea, el libro pues de lo que habla es de magia astral, profecías, talismanes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, tuvo una enorme repercusión y bueno, la influencia de este tratado fue muy grande, igual que el tratado de alquimia, ¿no? Aunque el tratado de alquimia es como un poco más convencional comparado con otras obras, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, en el tratado de alquimia, pues él habla, por ejemplo, de la ley de conservación de la materia, ¿no? Hace unas observaciones muy perspicaces y también se le debe a Maslama, también se le debe la introducción de la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza. La Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza se generó en Irak, concretamente en la ciudad de Basra. No se sabe quiénes trabajaron en esa obra, que constaba pues como unos 52 volúmenes. Es una obra que está realizada con un espíritu pues científico, pero tratando de abarcar todo tipo de saberes,
pero al mismo tiempo profundamente religioso y esotérico, ¿no? Está muy influenciada por el mundo de la filosofía platónica, el mundo de la filosofía hermética. Es, también se desprenden muchas ideas que tienen que ver más que con el Islam sunita, con el Islam chiita, concretamente con la rama ismailí, que era una rama muy importante en aquella época. Por ejemplo, el chiismo de hoy en día es más bien imaní, por ejemplo el que hay en Irán, pero en aquella época predominaba más, era más fuerte, digamos, en ese momento el ismailí concretamente. Entonces, bueno, él introdujo esa enciclopedia, de hecho se supone que hizo algunas recensiones, algunos resúmenes, y sus discípulos la divulgaron, ¿no? En Al-Ándalus. Este tipo de aportes de Maslama se revelaron como muy importantes. Desde el punto de vista de la vida de Maslama conocemos muy poco. Evidentemente sabemos que en el año 1004 existía una escuela de astronomía en Madrid, fundada por él. No sabemos si venía a menudo a Madrid o no, pero por lo menos sabemos de la existencia de esa escuela. También sabemos que él colaboró ampliamente con los gobernantes, o sea, a lo largo de su vida, por ejemplo, él estudió en la época de Abd-ar-Rahman, digamos que comenzó ya, se supone que en la época del hijo de Abd-ar-Rahman al-Hakim, que era un califa muy sabio, muy erudito, pues se supone que él ya estaba ejerciendo su actividad docente y en esa época, quizá o un poco más tarde, cuando viene la dictadura de Almanzor y de sus hijos, aunque hay un califa que es Hisham, él no pinta nada ahí, él asesoró a estos gobernantes para sus campañas militares contra el norte, por ejemplo, contra los reinos cristianos, las aceifas que realizaba Almanzor, pues previa consulta, entre otros, con Maslama acerca de la idoneidad, del momento idóneo para realizar las campañas, que él lo averiguaba a través de un, evidentemente, horóscopo, podríamos decir así, una revisión astrológica de los astros que podían beneficiar tal campaña. Ya veis que esto era muy importante en la época, y aún en el mundo actual muchos gobernantes lo usan, pero no lo dicen, ¿no? Y bueno, solo hay que ver, no sabemos si fue quizá por Maslama, pero las campañas de Almanzor fueron absolutamente demoledoras, casi ninguna se saldó sin un gran éxito desde el punto de vista militar. Fue un auténtico azote para la España cristiana, y bueno, quizá Maslama haya colaborado con eso, ¿no? Bueno, desde luego que colaboró desde el punto de vista de su sabiduría, ¿no? Pero quizás sus consejos fueron bastante escuchados. No lo sabremos. Maslama, como buen musulmán, evidentemente debió haber estado casado. Existe una leyenda acerca de una hija suya que era astrónoma también, Fátima, pero no hay ninguna fuente que corrobore eso. Las fuentes que tenemos que hablan de Maslama pues son bastantes, pero tampoco se extienden mucho salvo sobre su conocimiento y sus discípulos. Entonces, bueno, lo de Fátima pues queda por averiguarse, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado con este breve sketch. Entonces os invito a ver el próximo vídeo que veremos a ver de qué tema vamos a tratar, pero estoy seguro que os gustará. Un saludo.